Pues buenas tardes a todos, buenas tardes y bienvenidos todos a esta primera sesión de estos, como hemos querido llamar, encuentros complutenses de etnografía, antropología y folclore. Bueno, por ser esta la primera sesión, se hacen precisas unas palabras para presentar, además de la charla, si no la integridad de los encuentros, pues sí las intenciones que los impulsan, el sentido que pueda hallar su celebración. Si preguntamos a una serie de desconocidos al azar, por las calles, por ejemplo, de una cultivada y cosmopolita villa como Madrid, pues sobre algunos de los palos musicales o de los instrumentos que a lo largo de estos meses vamos a ir tratando, muy pocos de estos desconocidos, quizá ninguno, tendrá una ligera idea de aquello de lo cual le estamos hablando. Esto se puede tomar como síntoma, según pueda yo particularmente interpretar, de muchas cosas. Sin embargo, parece sencillo deducir lo siguiente: hay un desconocimiento generalizado por parte del común de la población al respecto de una sustancial parte del llamado patrimonio cultural, del cual son depositarios, y lo que se consideraría más grave, un olvido de usos sociales aledaños a este patrimonio, que han estado generalizados hasta hace muy pocas décadas, hasta hace muy poco tiempo, de manera muy cercana en el tiempo hasta nosotros. No voy a entrar en cuál es el papel debido en este olvido generalizado, pues por instituciones protagonistas de la vida social y pública, sino que aquí me interesa considerar en esto un estadio de desarraigo histórico, de pretendido vivir exento, flotante, en el que queda buena parte de la población. Este desarraigo se expresa en gran medida en la desconexión, más que en el abandono consciente, en la no transmisión y posterior recurrencia de sus usos y costumbres de sus antepasados, cuya función y reproducción los incorporaba al cuerpo histórico-social al que pertenecían, antes que otra cosa como mismamente el estudio de la historia universal, de la historia de España, etc. Hecha esta alusión, resulta evidente y natural que una de las finalidades de la organización de estos encuentros pues encuentre su sentido en una regular tarea de difusión cultural. A este respecto, considerábamos desde la organización que competía el protagonismo justamente de las mismas personas que han estado entregados a la manutención, a la propagación y transmisión del producto o del nacido al abrigo de aquellos usos y costumbres, y en muchas ocasiones también de estas mismas costumbres, como muchos de las asociaciones participantes. Así, los materiales que van a ser aquí tratados pues pertenecerán sobre todo al legado folclórico, a las estructuras antropológicas del interior peninsular. Esta primera, de las que esperamos pues convocatorias ulteriores de estos encuentros, vamos a coger pues sobre todo materiales de Extremadura y de Castilla, y queremos abrigar también temáticas de León, de Aragón, del resto del interior de la península y pudiendo ser también del resto de España. El formato de estos encuentros, la manera y el lugar desde el que acercarnos a las temáticas tratadas será fundamentalmente etnográfico. Naturalmente la presentación, la sistematicidad o metodología de unos y otros ponentes será diversa, será divergente, pero desde luego se tomarán como objeto de estudio definido, acotado, datado el origen o recolección de los materiales que se vayan abordando. Y esta heterogeneidad es la que mejor explica la elección del nombre de encuentros para esta actividad, porque en ella está inscrita otra de las finalidades que nos proponemos con ellos. Pues no es gratuito, digamos, que estas actividades vayan a celebrarse en una universidad. En la medida de lo posible, del alcance de nuestras fuerzas, nosotros estamos en la convicción de que es necesario centrar sobre estos asuntos el estudio académico de las diferentes disciplinas a las que en principio consideramos que atañen, como puede ser la historia, la etnografía, las antropologías social, cultural y filosófica, etc. No solo por el interés intrínseco que para estas disciplinas a nuestro juicio tienen, sino por la motivación práctica que en todo lugar y tiempo tiene el estudio de los tejidos vivos de una comunidad. Y sin querer extenderme más, porque no han venido a escucharme a mí, pues introduzco ahora a don Javier de Vicente, que pertenece al conjunto de Majerí.
y el cual pues, nos va a ilustrar ahora sobre la historia de la dulzaina, su llegada, su desarrollo y su cultivo en la villa de Madrid. Y ya no digo más y dejo el... Bueno, buenas tardes y gracias por haber venido a esta llamada para tratar un poco de asentar y dar salida al conocimiento, en este caso, de la dulzaina. Gracias a Complutense Comunera por haber dado esta oportunidad y bueno, vamos a tratar un poco. He enfocado el tema, me planteó Dani, el tema de la dulzaina y más o menos conocemos la dulzaina de la calle, yo creo que la conocemos, y yo me he planteado profundizar un poco en el tema de los orígenes, pero los orígenes desde el principio del mundo, y en eso he enfocado un poco la charla, ¿no? Independientemente de que van a ir saliendo nombres que bueno, que a día de hoy están manteniendo un poco la dulzaina. Bueno, vamos a ver. La dulzaina hoy día es esto, ¿vale? Esto es la dulzaina castellana, tal como se ha desarrollado a lo largo de los últimos 100 años. Hay dulzainas en toda España. Lo que tenía previsto era entrar con una pieza representativa del folclore castellano, una entranilla que se llama, y vamos a interpretarla antes de Apaga su propio sonido. Bueno, no sé, no hay sí, pero vamos, como que mejor a ir según este mejor dicho, que si no se muy alargados. Por protocolo la reposición a la izquierda y vamos a tocar. Pero para que salga sale la foto. Como queréis.
la tradilla se tocaba y se bailaba a la salida de la imagen de la iglesia para la procesión, cuando iba a salir la imagen de la procesión, y también a la vuelta al introducir la imagen de la procesión. Esta tonada se bailaba, y se bailaba, los danzantes iban de cara a la imagen que hace el honor de la fiesta. También se tocaba a la salida de la iglesia de los recién casados, y a los visitantes que llegaban a las poblaciones se les echaba una tradilla, lo que le daba una muestra de honor para el visitante. Y en estas ocasiones solo se bailaba por un danzante. Esto en Castilla, pues más o menos lo tenemos que esto lo habéis visto en el País Vasco. Es lo mismo, y no he sido capaz de ver quién fue antes o después, si es una copia, cosa que no desmerece ni una ni otra, porque es folclore y es folclore de la gente del pueblo. Pero Agapito Marazuela ya en 1832 ya lo tenía como... En 1932, perdón. Ya lo tenía como una pieza netamente castellana y netamente segoviana, porque en Segovia se tocaba mucho, ¿no? Se tocaba también en Valladolid, pero en Segovia era donde más detectó Agapito Marazuela que se tocaba. Según Agapito Marazuela, esta pieza se la considera como el emblema de la música folclórica castellana por excelencia, por su melodía, por su ritmo y su danza. Si os habéis dado cuenta, tiene varias piezas, tiene distinto cromatismo y es un toque completo. Aunque también se ejecuta en otras piezas castellanas, la cuna, vuelvo a decir que según Agapito Marazuela es de Segovia. Y esto pues en honor a que habéis venido como muestra de respeto y de agradecimiento. También la tradilla también era la danza de la suerte, porque se tocaban los novios para que duraran. Bueno, nada, nos metemos con el tema de la dulzaina. O sea, la dulzaina es un instrumento músico de viento madera, de doble lengüeta, de la familia de los oboes. Tratando de buscar los orígenes, nos tenemos que ir a 3.000 o 4.000 años antes de Cristo, donde había instrumentos parecidos, ¿no? Pero había una amplia... Todos estos instrumentos en estas épocas eran los agudos. Las palabras se les lleva el viento, ha quedado por ahí. Y son distintos a la flauta. La flauta no tiene en cuenta, la flauta tiene bisel y actúa cuando se sopla la flauta, el bisel es la que hace los remolinos para que suene la flauta. Y como era sencilla, la flauta era del pueblo. La más habitual era de los pastores, y estos instrumentos son más de gente más composibles. Composibles quiere decir que tiene tiempo para perder el papel de música, ¿no? Para practicar. Aquí tenemos, según voy hablando, he recuperado algunas imágenes por ahí, como veis son antiguas y están en los museos y están reconocidos su origen. Los abut que comentaba fueron los precursores de los aulos. Los aulos, como veis aquí, pues no tienen nada que ver con la dulzaina, pero estamos hablando de los orígenes, y los aulos sí que detectaban que tenía una lengüeta. Tienen una sección cónica y lengüeta. Fueron muy extensamente conocidos en todas las civilizaciones a lo largo del Mediterráneo, hasta el punto de que, claro, relegaban a los instrumentos derivados de la flauta. Se le da más de pueblo y el que podía tener. En esa época se trabajaba más claramente para otras cosas. A veces estos instrumentos constaban de dos grupos. Estos son los aulos antiguos, los que veis aquí, y tenemos aquí una reproducción del aulo griego, una posible reproducción de cómo podía ser, ¿no? A veces constaban con dos tubos, situados en ángulo cerrado y unidos con un travesaño. Uno es melódico y en otra fija,
que hace como bordón, como la gaita. La gaita tiene una salida de aire para ayudar a afinar a lo que es la gaita. En esta época no hay constancia de que tuvieran un adorno de cuerdas, porque esa parte del instrumento le se ha perdido completamente. Entonces, bueno, pues los hacemos amigos, ¿vale? El uso y el desarrollo de los instrumentos estos está asociado a clases sociales altas, ¿no? Y es muy importante al ámbito militar, al ser muy útiles para la comunicación de órdenes a distancia. Lo que habéis escuchado está muy civilizado, en cuestión de tono, de sonido, pero antiguamente eran más cortos. Entonces, cuanto más corto, mucho más estridente y menos estable el sonido. Todo esto es una evolución ya bastante. Y entonces, claro, en esa época los romanos fueron los que, debido a la expansión militar, la ciudad-estado Roma imponía los gastos y la manutención de la ciudad-estado imponían que había que hacer conquistas constantemente para recuperar aquello, para que ellos vivieran bien. Y los expandieron este tipo de instrumentos a lo largo de todas las conquistas que hicieron, ¿no? Y eso, pues eso, a lo largo de toda el dominio romano, pues hasta si acaso la baja también. La primera referencia que tenemos escrita sobre los oboes, que van a ser los predecesores en España, la tenemos ya en el siglo XIII, ya no vamos al siglo XIII, en un texto que pertenece a las cántigas del honor de Nuestra Señora, del rey Alfonso X, que aparece clasificado dentro del apartado de los instrumentos de viento de bufada directa. Bufada no es una palabra catalana, es castellano antiguo, junto con otro instrumento denominado chirimía, que eso sí que lo habéis oído. Son muy parecidos y hay un momento en el que cada uno toma su camino. Hay también en el Escorial hay dos códices en la biblioteca del Escorial del libro de la Montería de Alfonso XI, ¿no? Y estos están adornados con, vamos a ver, tengo aquí más o menos. Igual que hemos hablado del óbolos griego, los romanos, cuando se hicieron con los griegos, desarrollaron la tibia romana. Como veis, hay que echar un poco de imaginación porque esto está en un estado penoso, ¿no? Pero todos estos son recuperaciones y están expuestos en museos y catalogados como instrumentos. Este es la tibia romana. La tibia ya tiene más parecido a lo que es una dulzaina. Esta ilustración que veis aquí es de las cantigas de Alfonso X. Podían tener 2 tubos o 3 tubos, pero eran todo lo mismo. Y en principio, como veis también, no eran tan cónicos como ahora. Eran más, el tubo era más paralelo, porque también estamos hablando de oboe. Y ya estamos hablando en la segunda mitad del siglo XIII. Vamos a ver, esto es una representación del libro de la Montería de Alfonso XI, que está adornado con multitud de miniaturas. Muchas de ellas han sido decisivas para el conocimiento de los instrumentos medievales que se usaban en el siglo XIII. En el siglo XIV pues estaban representados todo tipo de instrumentos, entre ellos la trompa, la trompeta, las castañuelas, las dulzainas y muchos otros. A partir de esta época, los datos sobre la presencia de la dulzaina en España son ya frecuentes. Es indispensable en las fiestas cortesanas. Aparecen los ministriles. Los ministriles son músicos profesionales que están mantenidos por la corte o por las casas señoriales que tienen poderío. Y después por los catedrales. En este particular fue pionera la Catedral de Sevilla, contratando en 1526 a 5 ministriles asalariados, 3 chirimías, timbre, tenor y contratenor, y 2 sacabuches. Pues como expresa un documento del templo, será muy honroso en esta santa iglesia y en alabanza del culto divino. El primer nombre específicamente castellano de la dulzaina es el alboe.
Hay una serie de cruces, de formas, de instrumentos, de características que no terminan de definirse esta pasta, ¿no? Entonces, tenemos que al principio era de algo que está documentado en el libro de Alexander, del siglo XIII. Posteriormente aparece en el libro El buen hombre Silvestre de Ita y El Quijote de la Mancha de Cervantes ya con el nombre de Chirimía o con el de Dulzaina y Albogue. Supongo que son distintas civilizaciones en esas épocas eran convulsas y tocaba llamarlos de una manera u otra, depende de quién tuviera el mando en ese momento, ¿no? Hay un pasaje que dice que en esto de las campanas anda muy impropio en ese pelo, porque entre moros no se usan campanas, sino atabales y un género de dulzaines que parecen nuestras chirimías. Ya está diciendo que las dulzainas son de los moros y que nuestros son las chirimías. Que los que más o menos estéis un poco perdidos en el mundo de la dulzaina, lo nuestro siempre ha sido la dulzaina de la chirimía de los fuegos. Ha habido épocas en que había no estaba tan definido lo que era una cosa y lo que era otra. En el Quijote de Miguel de Cervantes, cuando Cervantes, esto es lo que acabo de decir del Quijote, cuando Cervantes dice esto, está diferenciando la culta chirimía, atención, la culta chirimía de la popular dulzaina, que a partir del siglo XVIII formará parte indiscutible del folclore español. La primera es más larga, entre 50 y 60 centímetros, entre la dulzaina oscilaba entre 30 y 40 y una cierta anarquía en cuanto a la longitud del instrumento, depende para el uso que se diera. En algún momento, a partir de esa época, la dulzaina se diferencia de la chirimía árabe, desarrollando un tubo interior cónico. O sea, la dulzaina, el tubo, empieza, tiene un diámetro de 1 centímetro escaso y termina en 2 o 3 centímetros. Si vemos una chirimía, lo que sería esto que hay aquí, parece sucedáneos de las chirimías, son cilíndricas y el oboe también. Entonces, por eso andan diciendo también que la chirimía es culta, porque va a derivar en los oboes. Aquí tenemos una representación de chirimías ya bastante más visibles y desarrolladas, claro, en re, en sol, en do, cosa que todavía no había definido en la dulzaina. Vamos a ver. Hay que tener en cuenta que la interpretación musical y el uso de los instrumentos relativamente elaborados hasta hace 200 o 300 años es casi exclusivo de los ambientes cortesanos, ambientes cultos y pudientes, claro, y se interpretaba por los ministriles. Ministriles, que como hemos dicho, estaban al servicio de los cortesanos de la Iglesia. No sabemos cómo la dulzaina pasa a ser un instrumento de culto segundo o un instrumento popular. Probablemente se convirtió popular en las celebraciones de fiestas comunitarias y en las bodas. Hay unas referencias en el diccionario de autoridades del siglo XVIII. El diccionario de autoridades es el precursor del diccionario de la Real Academia. Entonces, tiene dos ediciones, en 1700, a principios de 1700, y ahí se diferencia de la chirimía y la dulzaina. La dulzaina, un instrumento músico de madera, a manera de trompetilla, úsase en las fiestas principales para bailar, tócase con la boca y es de 3/4 de largo, más o menos. Tiene diferentes taladros en que se ponen los dedos. Usaron mucho los moros de este género de instrumento y aún hoy se usa en los reinos de Murcia y Valencia. Estamos hablando a principios del siglo XVIII. Y aún hoy se utiliza en los reinos de Murcia y Valencia. No habla de otros sitios. O sea, se ha mantenido en Valencia. En
Castilla se utiliza la gaita de 3 agujeros, que si lo conocéis, lo que estáis en este mundillo sabéis que es lo que toca la gaita charra. Es una especie de flauta larga, pero con 3 agujeros, que toca el mismo intérprete, toca la dulzaina, la gaita y la caja. Pues eso es lo que se tocaba en Castilla y en toda España. Es una crónica a principios del siglo XIX del cronista Salvador Domingo de Burgos, que documenta la reciente moda de contratar danzantes valencianos para las procesiones de pueblos, estamos hablando de Burgos, que vienen con sus dulzainas, de las que derivan las actuales. Cuenta también que se realizan ciertas danzas con el castillete que se quedarían en estas tierras como gran influencia en los actos de los danzantes, de los galoteros. Eso es reminiscencia de influencia de principios del siglo XIX de los valencianos, que llegaban a Valencia a hacer las fiestas, cuando en Castilla estaban los propios músicos. Debieron de la gente que interpretaba los gaiteros de Castilla, debieron ver que eran instrumentos con posibilidades, pues se adoptó de manera inmediata. Y esto hizo que a partir de 1800 fuera desapareciendo la gaita de 3 agujeros. Joaquín Díaz es un folclorista, etnólogo, nació en Zamora, se crió en Valladolid y ahora tiene un museo en Uruguay. Documenta este cambio entre 1830 y 1870 en Valladolid y más tarde en Valencia. En Segovia está documentado que el cambio de la gaita de 3 agujeros a la dulzaina está ya establecido en 1850. 1850, Aunque quedan reductos donde se mantiene en zonas de Salamanca, Zamora, zona charra, y si veis la tele, en la época del Rocío, en el Rocío se toca la gaita del Rocío, que es una gaita de 3 agujeros. Pues quedan sitios, bueno, lo que pasa es que ahora como nos gusta todo lo antiguo, pues mantienen esas tradiciones que tampoco está mal, está bien. Son cosas que se hicieron y hay que valorar también que se hicieran y la gente lo mantuviera y que la gente lo mantenga. Entonces, bueno, pues empieza el auge de lo que es la dulzaina y más. Para que veamos, la dulzaina se extiende por toda España, ¿no? Tenemos cada sitio, por supuesto, pues tiene una imagen distinta. Tenemos la valenciana, la extremeña. Los extremeños están al lado de los charros y lo adornan todo de una manera muy cargada. La castellana, que es la que nos trae aquí, pero tienes la aragonesa, la navarra y la catalana, incluso la portuguesa. Y como veis, ya esto más se parece a lo que conocemos ahora como dulzaina. Y estamos hablando a finales del 19. Aquí tenéis un ejemplo de la variedad de dulzainas que ha habido. Esto es del Museo de Joaquín Díaz. Y veis una cosa muy curiosa, el distinto tamaño. Cuando vinieron los valencianos y la gente lo empezó a adoptar, pues algunos compraron dulzainas a los valencianos y otros, pues por su buena voluntad, pues se los hacían ellos. Claro, eso sonaba bien porque no había otra cosa. El problema que tenemos los dulzaineros ahora mismo es que cuando vamos a tocar tenemos que estar en sintonía con el de al lado. Y aunque parezca que tocamos cosas distintas, tiene que estar dentro del mismo tono. Entonces, en esa época, y bastante mérito tiene, pues se las hacían ellos. Se hacían ellos con dulzainas con los materiales que tenían en la zona.
La encina era muy buena, el olivo también. Claro, con mayor o menor fortuna, en lo que respecta a la afinación en las entonaciones. Pero tocaban solos. Tocaban solos porque no había otra posibilidad. Y por más cosas que ya iremos comentando. Y a veces, ya cuando tenían cierto renombre, tocaban en varios sitios, en varias fiestas, pues se iban acompañados de un tamborilero, que ayuda mucho a tocar la dulzaina. Tamboritero, redoblante. Vamos a ver, lo importante era la fiesta que se celebraba. Y la fiesta se mantuvo porque la gente era lo que pedía. Ahora tenemos el WhatsApp y ya no hay fiestas. Pero antes lo que había era las fiestas, que venía la gente, porque tampoco la gente vivía en los centros de población. Había unos desplazamientos y bueno, los fines de semana procuraban divertirse. Pero claro, los músicos no eran músicos de profesión, tenían sus oficios y realizaban un esfuerzo de trabajar para comer y para mantenerse y para aprender a tocar el instrumento. La dulzaina es un instrumento muy agradecido, pero con una cierta dificultad, un sacrificio a la hora de aprender y de tocarlo. Porque aparte de la digitación, que lo tiene la mayoría de los instrumentos, la dulzaina requiere de embocadura, dominio del labio para subir de octavas o para soplar. Y eso pues cuesta un poquito, hay que tener una cierta constancia. Eso ahora, que tenemos un lujo de dulzainas, o sea, hace 100 años era pues cabezonería. La cabezonería, pero bueno, tampoco tenía otra cosa que hacer. Entonces, eso hicieron que se mantuviera la pieza en la fiesta. Y el revolucionario, entonces, en esa mayoría no tiene formación musical. Entonces hacen lo que pueden. Y es un oficio más en el campo, en los pueblos. Hay muchos dulzaineros. Yo soy de un pueblo muy chiquito. Y mi sorpresa fue que había dulzaineros. De hecho, el dulzainero que había en mi pueblo, que era el tío Peseto, fue el que vendió la primera dulzaina a Mariano Contreras, el obispo. Pero bueno, eso ya lo remontaremos después. Entonces, bueno, lo que le estaba comentando es que había un dulzainero por cada pueblo o por cada 2 pueblos. Ahora estamos todos los días de fiesta, pero antes las fiestas tenían sus fechas, porque la gente trabajaba. Entonces, esta gente pues procuraba llevar la fiesta a los distintos pueblos. Pero antes había 5 o 6 fiestas al año y tenían sus dulzaineros, porque era la manera de juntarse entre pueblos y de que la gente pasara lo mismo. Pero bueno, tenía también su historia el tema de los dulzaineros, porque se cuenta que en las fiestas de algún pueblo, el dulzainero titular que amenizaba la fiesta, cuando veía otro dulzainero de un pueblo vecino que pudiera aprenderse la pieza que estaba tocando, se callaba. Porque, ¿para qué? Si me va a quitar el puesto. Ya, curiosidades de esta raza, ¿no? Incluso llega hasta hace poco. Yo todavía he conocido a algún dulzainero que se niega a enseñar a alguien que se lo requiere para que no le quite el toque. Pero bueno, eso es como todas las historias, ¿no?, de la vida. Y en esa época más todavía, porque se trabajaba mucho para comer y el que podía trabajar en lo suyo y encima tocar la dulzaina. Y claro, los dulzaineros, mal está que lo diga, pero estamos bien vistos. Porque vamos a amenizar a la gente y la gente les gusta que vayas y hablar contigo. Bueno, pues como estábamos comentando, y cada uno se hacía su instrumento como buenamente podía, porque claro, tenía que ir a la fiesta siguiente, entonces si tenía algún programa de dulzaina, pues o tenía una de repuesto que se la hacía
Y esto pues derivó en que las dulzainas, o sea, los dulzaineros no podían tocar entre ellos o con ellos, no podían empastar. Y había mucha diferencia del tamaño de los dulzainas. Ya llegamos a finales del siglo XIX, ¿no? A finales del siglo XIX empieza la gente a moverse más. Y hay piezas musicales, o llegan a los pueblos piezas musicales más sofisticadas, digamos, ¿no? Zarzuelas, bailes agarrados. Entonces algunos dulzaineros pues empiezan a dar vueltas al tema y también viajan y ven que los clarinetes pueden hacer muchísimas cosas. Una dulzaina, esto podríamos considerar que es una dulzaina de lo que se tocaba hace 100 años, ¿vale? Una dulzaina sin llaves. Son diatónicas, solo tiene la escala básica del solfeo en 2 octavas. Algunos habilidosos, pues para hacer las medias notas, lo que hacían era tapar el agujero a la mitad. Entonces, pues quedaba, en este caso sería, bueno, depende de la escala, un sol sostenido. Si tapas a medias, así sería un sol sostenido. Pero eso es completamente difícil y chapucero, digamos. Pero yo, dando vueltas a ese tema, también llego a la conclusión de que los ancianos no son chapuceros. Si tocan la dulzaina de teclar, así no tienen llaves. Pero bueno, aquí alguien empezó a darle el tema a la cabeza y dijo, bueno, pues si ponemos llaves, hacemos las mismas notas o parecen las notas que un clarinete. Un clarinete lo escucha todo el mundo de maravilla y toca pues piezas que con la dulzaina nos cuesta mucho porque tendría que subirte a una octava que no puedes controlar. Entonces salen 2 nombres aquí. Los Adrián de Baltanás y los Pollos de Sotillo de la Ribera. Estos son pueblos de Burgos. Que fueron, tampoco hay una pequeña confusión, no hay documentación, pero se puede considerar que fueron los primeros que incorporaron las llaves de la dulzaina y ya les daban amplitud para tocar estas piezas que ya se escuchaban en las ciudades y ya estaba la radio. La radio ya empezó a poner al alcance de todo el mundo piezas bonitas. Por eso lo escuchabas, el paloteo y 4 cosas, pero bueno, si alguien venía silbando, ¿dónde las escuchaba? Pues en casa de tarde tiene radio. Pues silbámelo otra vez y a ver si la reproducimos, ¿no? Entonces, estos son nombres y por dar este servicio a los demás pueblos, pues se plantearon oportunidades. Los Pollos son Hipólito, Victorino y Teófilo, es la saga. Hipólito es el abuelo, Victorino es el padre y Teófilo Arroyo es el que hemos conocido o el que tenemos más referencias porque se murió pues, hace 10 o 20 años y tocamos piezas. Llegaron a hacer dulzaina hasta 12 temas y nos dejaron interesantes composiciones de dulzaina que seguimos tocando. Hasta hace muy poquito, bueno, esta saga se terminó en el 70 y tantos, en los 80 que Teófilo Arroyo murió, pero continuó un tal Maurino Cideruelo Arroyo, que fue vivió en Valladolid, yo le he conocido, y este Pito es de Maurino Cideruelo, que era sobrino de Teófilo. No tocaba la dulzaina, solo las fabricó dulzainas al principio, pero bueno, al final se especializó en los pinos. Contemporáneo de estas 2 sagas, de los Adrián y de los pueblos de Sotillo, es Ángel Velasco, de Renero, de Valladolid. Este hombre era músico y músico tocaba la dulzaina, en sus tarjetas de visita ponía posiblemente el mejor dulzainero conocido. Era posiblemente el mejor dulzainero conocido. Y este hombre pues presentó una solicitud de patente con la dulzaina
muy parecida, o sea, ya con unas medidas de las que hemos heredado los ingenieros, ¿no? Esa patente se perdió, el tema de los funcionarios en España, alguna historia de esas, pero bueno, el caso es que sí que se ha encontrado la documentación y yo venía a hablar y yo lo dejo aquí sin. Esta es la solicitud de 1906 de Ángel Velasco. Bueno, este es el próximo camino. En 1906 solicitó la patente con la definición de las características básicas de las dulzainas que se mantienen hasta hoy en día. Este hombre se dice que las hacía, pero se han encontrado indicios de que las encargaba a París. Se han encontrado epístolas de que encargaba las dulzainas a la Casa Martín de París, que era una casa especializada en la fabricación de clarinetes. Pero no le quita mérito, porque él ya definió los estándares y luego él sí las arreglaba, pero se ha comprobado que las mandaba hacer. Y me imagino que posiblemente mandaría una prueba a París. Ángel Velasco fue maestro de Ramiro Manuel. Y bueno, si os apetece bailar un poco, porque estoy leyendo lo importante porque no hay nadie dando guerra. Y bueno, me gusta tocar un poco unas piezas representativas, también con un poco más de sitio de lo que es el folclore madrileño, ¿no? Porque en Madrid hay un dicho que es que Madrid es el pueblo más grande de la provincia de Segovia. Y es verdad. Madrid hasta Alcanero fue segoviano hasta 1627, entonces todo lo que se hacía por ahí. El caso es que, bueno, pues en Madrid pues, también tiene una Jota, que es la Jota de Madrid, una Jota que no es las castellanas, ni es la aragonesa, es la Jota de Madrid, que es una Jota como más tranquila, más señorial, ¿no? Y no sé si salimos al pasillo. Al pasillo yo creo que va porque está pero aquí sí, pero que va a salir una. Bueno, pero bueno, es una pareja así, aquí delante de la mesa al fondo, sí, veo que te gustaría, ¿no? Te has puesto ahí. sin avanzar. Pues vamos a empezar la Jota de Madrid. Pero si sale bien que salga una pareja. Sí. Luego vamos a salir. Si no podéis hacer las personas. Bueno, pero eso pues
cuesta menos expresar nuestra dulceña de buena. Bueno, como íbamos diciendo, llegamos a Agapito Marazuela. Agapito Marazuela es el semidios de la cultura folclórica de Castilla. Es referencia y padre de la recuperación del folclore castellano. Agapito Marazuela, Albornoz, nace en 1891 en Valverde del Pájaro. Valverde del Pájaro tiene bastantes saberes. Era una familia humilde y a los 7 años una meningitis maltratada le deja sin visión en un ojo y le merma la del otro. Su padre le inicia la guitarra, claro, era una pequeña distracción. Físicamente pues le dejó marcado. Pero era una cosa muy inquieta. Entonces su padre lo inició con el toque de la guitarra y luego recibe clases en Segovia. A los 13 años se fue a Valladolid a perfeccionar el toque de la dulceña y se fue con Ángel Velasco, con el antedicho, que fue el que definió el estándar de la dulceña como lo conocemos. Y a los 14 años se gana ya la vida como dulceñero. Él tenía una autoformación y como veía que pedía más, por eso se fue a Valladolid. Entonces en Valladolid se juntó con Ángel Velasco, estuvo bastantes años tocando con Ángel Velasco. Y bueno, pues se ganaba la vida de dulceñero. A los 14 años, no sé si 100 años después, por recuerdas algo. Al revés, ahora se van a casar a los 41. Bueno, pero la vida es así, la época era la que tocaba y había que dar, aparte de las limitaciones físicas que tenía, pues sí que reconocer que tenía una fuerza de voluntad, pues que no tenían otros, ¿no? A los 20 años se fue a Madrid, donde completó su formación como concertista de guitarra. Y aquí pues empiezan ciertas vicisitudes con este Agapito Marazuela. Este Agapito Marazuela pues resulta que es comunista y se afilia al partido. Y eso le marca su carrera en el sentido de que bueno, pues estando aquí en Madrid le meten en la cárcel. Aquí en Madrid era el director de la casa de, no sé si era la casa de Segovia o la casa de Castilla. Sí, de Castilla. Era lo que no hay. Y empezaron a salir por ahí noticias o dimes y diretes que se estaban haciendo algaradas que se organizaban en estas casas. Existe, bueno, nos contamos con una voluntad de la comisaría a decir que eso no era en su caso, en el caso de esta casa. Y bueno, pues no se sabe cómo estaría. Y allí pues, se tiró pues, un par de años recorriendo diversas alternativas de Bilbao, no era nada. Y le desterraron de Madrid y se fue a Ávila, a casa de un antiguo alumno suyo. Y ahí también, un par de años después, pues en una redada, ya estamos hablando de la época franquista, porque esto fue en el año 34. No, 34 no. 36, porque iba a ir a la Feria Internacional a París en el 37 y no se pudo hacer. Y bueno, pues sufrió el ostracismo al que imponen los ganadores, ¿no? Y a pesar de ello, en 1964, todavía estaba el régimen bastante pesadito, se le publica el Cancionero de Castilla. El Cancionero de Castilla, en el 1964, tiene su origen 32 años antes, cuando fue nombrado delegado para recuperar el folclore de Segovia, de Castilla, ¿no?
y en esa época pues, recopila cerca de 400 piezas. Y hay la Gaceta de Madrid, en el número 347, de 12 de diciembre de 1932, al final de la segunda columna se lee, en resumen, quedan distribuidos los premios del siguiente modo. El segundo premio, de 2.500 pesetas, al cancionero Castilla la Vieja, de Carlito Barcelona. 2.500 pesetas tuve en 1932. Pero esto se queda ahí porque ya empieza a haber problemas. Y consigue que se publique en 1964, pero de ser el cancionero de Segovia pasa a ser, el cancionero de Castilla la Vieja pasa a ser el cancionero de Castilla. Pero bueno, se lo publican y andan por ahí, en el círculo, porque es un libro muy interesante. Bueno, nos centramos un poco en Madrid y nos encontramos con que a partir de eso, del 60 o 70, tiene un cierto resurgir de esta manera, ¿no? Y en Madrid tenemos por excelencia el grupo de los Talaos. El grupo de los Talaos se remonta a 1888, que engloba 3 congregaciones de músicos originarios de Mancera de Arriba de Ávila, que emigraron a Salamanca, a Salmoral de Salamanca, y por último vienen a Madrid. Y cuando vienen a Madrid, pues digamos que se hacen con la mayoría de eventos oficiales y no oficiales en los que la tradición dicta la presencia de dulzainas. Han realizado por lo menos 9 grabaciones discográficas, innumerables conciertos y actuaciones a lo largo y ancho de la península y en Europa. El fundador de esta saga se llamaba Estanislao Sánchez Alonso. Y ahí viene el nombre de la saga, los Talaos, de una economía de Estanislao. Eso era muy largo. Talao. O sea, tampoco tiene ningún otro tipo de denominaciones. Y son los dulzaineros más representativos de Madrid. Participan en todas las fiestas oficiales organizadas por el Ayuntamiento. Han aportado gran cantidad de composiciones propias al cancionero castellano y un importante número de alumnos continúan con la labor pedagógica de promoción de la dulzaina en Madrid. Entre ellos tenemos a Fernando Llorente, a Javier Barrio, a Javier Merino, a Abraham García, a Gene, Álvaro y Dani Ayer. Dani Ayer tiene la peculiaridad de que incorpora la dulzaina al rock. Hay otros no van a hacer. Hay otros dulzaineros que también han estado tocando en Madrid a lo largo de los últimos 50 años. Uno de ellos es Serafín Aparicio. Serafín Aparicio tiene 94 años y está. O sea, moraleja, toca la dulzaina. Y llegarás a viejo. El año pasado, en el 16, se presentó en un concurso. ¿Está por ahí? Sí. Enrique Vale. Got Talent. Y aquí los vemos. O sea, tiene 94 años y siguen activos. Acompañado en este caso de Santiago Mate. Hay otro dulzainero también que ha tocado aquí mucho y también está en activo también por muchos años, desde el Gloria Cotabona. Y durante muchos años, pues, vamos a ver, en Madrid y en la provincia, no solo se tocaba en Madrid. También de contemporáneos hay que mencionar a Joaquín Díaz. Joaquín Díaz, digamos, que ha sido el continuador de la obra de recopilación de Rápido Cazuela. Es un gran etnógrafo y folclorista, nació en Zamora. Y se le puede considerar como no era el continuador de la obra de Rápido Cazuela. Rápido Cazuela se quedó por las vicisitudes de la época en Segovia, en Ávila y en Valladolid, y Joaquín Díaz pues, tiene
Extremadura, de Burgos, tiene bastante amplio, también se ven los desplazamientos de Copenhague, que todavía libres eran más fáciles. En 1985, Joaquín Díaz funda el Centro Etnográfico en Urueña, que es una visita obligada para la gente que tiene curiosidad por esta familia. Y otros ilustres de Segovia que han tocado en Madrid, porque Madrid daba trabajo para todos. Tenemos a Tío Gauna de la Torreval de San Pedro, a la Sala de los Barrenos. De Luis Barrenos se dice que es el dulcinero que mejor conocía el instrumento. Facundo Blanco del Cubillo, Mariano Contreras de San Cruz de Pedraza, Sergio Cocina, Mariano San Romualdo, el Silverio, Crescencio Martí. El apodo que tenía era Siete Almuerzos. Ya sabéis. Y los Matei de Vallerola de Peraza. Estos son coetáneos y han tocado en algunas bastantes ocasiones con la Venezuela. Al Facundo Blanco yo le conocí porque iba a tocar a mi pueblo, y de hecho hubo unos años que yo organizaba las fiestas de mi pueblo y iba a contratarle para tocar en Madrid. Y luego, hablando con gente de mi pueblo, gente más veterana, yo soy de Collar del Mosso, es un pueblo muy chiquito, como os he dicho, pero era el de la zona, el único pueblo que tenía baile todos los fines de semana. Todos los fines de semana. Y bueno, eso trajo ciertas peleas con los pueblos de al lado, porque cuando venían los mozos de al lado se les cobraba. Entonces hay historias que cuentan que había subidas de tono bastante serias. Y esta gente de los veteranos de mi pueblo me contaba que para que pudiera subir Facundo Blanco y su sobrino, que se llama sobrino, Paco de Caballar, bajaban en bicicleta al Cubillo, o a Caballar, estamos hablando de 7 kilómetros, bajaban en bicicleta, le hacían el trabajo y subían todos bajaban los mozos a bicicleta, le hacían el trabajo, claro, en la época de caseras, ¿no? En la época del gran trabajo, pues se apuraban los días al máximo, y para que se hubiera amenizar la fiesta del pueblo se bajaban los mozos a la Y últimamente, bueno, espera, nos queda por hablar de Lorenzo Sancho. Lorenzo Sancho es el que después del vallisoletano de Ángel Blasco, digamos que continuó con la labor de definición de la dulzaina. Es el que nos hace las dulzainas pues desde hace muchísimos años. Yo empecé muy tarde con la dulzaina, yo empecé con 43 años, pero es lo mejor que he hecho en mi vida, porque me ha volcado en un mundo que bueno, como lo decía antes, los dulcaineros se les considera, viajas, conoces gente, y en general la gente es buena tirando a un nivel. Y merece la pena el esfuerzo de aprender un instrumento cualquiera. La dulzaina es un caso, pero cualquier instrumento que aprendas siempre vas a encontrar posibilidades de ampliar tu conocimiento de la gente. Y el que lo ha desarrollado y lo ha hecho casi perfecto es Lorenzo Sancho. Lorenzo Sancho intentó ir con el ámbito venezuelano, estamos hablando de los años 70 y mucho, pero ya Lorenzo Sancho ya había hecho su sacrificio de autoformación, y a Papito Marazuela le dijo que ya no le podía enseñar más, que eso no tenía que practicar. Pero Lorenzo Sancho empezó a investigar y a contactar con los herederos de Ángel Velasco, y empezó a hacer dulzainas. Y ahora mismo es el que mejores dulzainas hace. Mejores dulzainas, las dulzainas valen todas, ¿no? Como valía hace 100 años cuando se las hacían los dulzaineros. Pero ahora, como se viaja mucho y se entra mucho en contacto con más dulzaineros, da gusto tocar un dulzainero que toca la misma vez que tú.
Y además hemos tocado las piezas con varias voces. Pues, no, estamos tocando la misma pieza. Entonces se va rellenando y se va dando cuerpo a las piezas y os vuelvo a decir que es una gozada y eso es gracias a Lorenzo Sancho. Mira, esta tarde me ha llamado para preguntarme quién fabricaba las dulzainas. Claro, le he dicho quién y le he dicho el precio. Y dice, bueno, depende para que lo que la quieras. O sea, si al final te gusta esto, no merece la pena que te gastes 1.000 euros, gástate. Las dulzainas de ahora valen 1.800 euros. Es una pasta. Pero tiene una característica la dulzaina de Lorenzo Sancho y es que no pierde valor. Lorenzo Sancho desde hace 15 años o así va metiendo mejorías. Entonces, de la dureza de lo que eran las dulzainas de hace 20 años, ahora las dulzainas se tocan, pero vamos, se tocan de una manera muy fácil, ¿no? Siempre hay que sacrificarse algo. Y un ejemplo está Carapito Marzuela. Carapito Marzuela era una feliz, era una persona que físicamente estaba limitada, pero tocaba la dulzaina y se le ha reconocido de una manera, sí, vamos, se le ha reconocido por encima de todo que era un dulzainero. Y él decía que lo que había que tener era bocadura. Serafín Vaquerizo, es así. No sé si es el libro de la Biblia. Y se ha tirado tomando la dulceira pues un montón de tiempo. Y eso, desde los 2 años empezó a decir. No, casi 92 años. Claro, si tengo 94, empezaré muy pronto. Y esto es gracias en parte, y por lo menos para nosotros, a Lorenzo Sancho. Y más dulzaineros. Últimamente tenemos a un personaje, David Huerta, que ha entrado con fuerza en este mundillo, porque hoy día es el que mejor conoce el historia. Hace virguerías, hace lo que no hace nadie, como conocimiento de la dulzaina, y él ha compuesto unas piezas que son buenas tocar. Y es que da gusto escuchárselas, pero ponerse a tocarlas es desesperarse, entonces es mejor tocar la Mariloli. La gente te agradece más. Hay una cosa que concluyes, ¿no? Cuando tocas por ahí, es que la gente no te pide que tú crees esas sofisticadas, tienes que tocar tienes que tocar el gato montés, que son los pasodobles de siempre, la Mariloli, la tía Melitona, porque la gente lo baila, lo tararea y disfruta como disfrutaban antaño. Entonces eso es asequible a cualquiera que se ponga a tocar la dulzaina. Y ya se me ha acabado todo lo que tenía preparado. Ahí estamos hablando de la dulzaina y como trozo de madera os he contado todo lo que he podido recopilar y hay más. Como instrumento, trozo de madera, vale, no hay mucho para rascar, pero ahí cambio un poco. Yo qué sé, pues, en el libro de los talaos, si no hay 200 nombres de dulzaineros, o sea, hay para profundizar en un tema bueno. Yo con lo que me creí que me habéis encargado, que me habíais animado a desarrollar, ya casi terminado. Entonces, no sé si queréis preguntar algo de lo que hemos comentado. ¿Vais a terminar con otra pieza? Pregunto primero. Sí. Pues si os parece bien, si tenéis alguna pregunta, lo hacemos ahora. Después, una vez pues ya se haya caído toda la sala, tocáis. Espera. Y después lo aviso ahora, antes de que todo el mundo corra para su casa. Tenemos aquí preparado un aperitivo, nos salimos fuera y pues lo que se tercie. ¿Fuera? Sí, afuera. Bueno, hablamos fuera. Yo te lo digo porque mi abuelo era de Bantanás y toda la vida el público. No es Luca. Vale.
Bueno, corrijo. No, me parece correcto. Hablando de... que vamos a tocar una pieza de... Hay una pregunta. Por lo que estaba hablando antes del tema de la gaita de tres agujeros que se toca en Castilla, yo conozco a cierta gente que decía que también se tocaba en la zona de Talavera de la Reina, en las zonas de Extremadura también se sigue tocando, Sí. sobre todo en zonas de Toledo y demás se toca, y también... Sí, y luego y en Madrid también, que eso se toca, porque tenemos a gala recuperar ciertas costumbres, pero lo que es el movimiento de Dulzaina, gaita vamos a Castilla siempre se llamaba a los dulzaineros que estamos en la gaita. Creo que si de Cuenca le llaman la gaitilla. Sí, y en Albacete es la y a los dulzaineros quiteros. Y el tema es que se quedaban, los charros se han quedado ahí y tampoco están tan lejos de la guerra. Entonces, siempre hay sitios en los que o alguien ha querido mantenerlo, si tiene tanto riesgo como claro. Entonces, es válido. Pero bueno, los seres humanos somos así. Los niños de Valencia nos gusta, pues lo asumimos, ¿no? Y otros no lo asumen. No lo asumen, pues sí, pero quieren mantenerlo. Igual que ahora hay un pequeño esfuerzo por mantener la dulzaina, que tuvo un bache bastante fuerte a partir de los 50-60, porque la gente se fue de los pueblos y la gente ya iba con radio, iba con casetes, empezaron a salir grupos orquestales. Entonces la dulzaina hubo un momento en España que no era, ni en Castilla no era bien vista. Pues igual, hubo gente que se empeñó en mantenerla. Igual que he comentado que había dulzaineros en casi todos los pueblos, porque era un oficio más para poder comer, empezó a bajar el número de dulzaineros. Y a partir de los talaos, podemos decir que los talaos se empeñaron en mantenerlo. A finales de los 90, a principios de este siglo, hay un repunte. Y ahora mismo ves tocar gente con 18 años tocando dulzaina. Empecé con 16. Sí, 8 años. Yo mismo que empecé con los de Getafe, empecé con 16. No te digo. Yo mismo que empecé con los de Getafe, empecé con 16. Claro. Pero eso viene de hace 20 años escasos. Bueno, en alguna sección que tenemos aquí que antes de andar empezó a sacar dulzaina. Yo llevo 20 años también. Pero ya estamos hablando de trabajos y el grupo Magelit que tiene, pues, no sé si es el más antiguo de Madrid, pero posiblemente lo sea. Entonces aglutinó a gente con esta inquietud que se ha venido manteniendo. Tuvo su época gloriosa porque había muchísimos socios y se hacían muchas actuaciones de los primeros también. Que como estáis hablando los más jóvenes, también los que vamos teniendo ya una edad que quería comentar, que efectivamente, o sea, Serafín Vaquerizo y Gregorio García Vicente han sido prácticamente, yo creo que las dos cuadrillas con Santiago Mate y tal, que han funcionado lo que ha sido la mitad norte, o sea, todo el comienzo, vamos, finales del siglo XX han sido ellos los alcaldías fundamentales. Además se tenían repartido el territorio y las pesetas. Y no vamos a hablar de los que tenían, ¿no? Entonces, y luego simplemente, efectivamente, los marruecos, los dulzaineros, porque a Félix Sánchez le llevaba los demonios cuando decíamos gaita, cuando aquí en Madrid para definir para llamar a la dulzaina, pues sí, probablemente han sido ellos los dulzaineros que han tirado con más fuerza en Madrid. Y claro, más entonces, bueno, es que era para quitarse el sombrero. Sí, claro. Lo que sí quería hacer era una matización a cómo has envuelto la frase, es decir, en las actividades organizadas por el ayuntamiento. Sí. Ha sido un desliz, porque el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid,
corta la grabación, les ha importado secularmente un rábano, la dulzaina y todo lo que sea relativo a la cultura tradicional. Sí han estado presentes en las manifestaciones tradicionales, pero única y exclusivamente porque un grupo de madrileños nos encargamos empecinadamente en que la dulzaina fuera reintroducida en la Villa de Madrid. Pues eso. Y os recuerdo que fue la Asociación Cultural Comunidad Castellana en aquellas épocas, el Consejo de Madrid, del lado madrileño, el Consejo de Segovia, del lado de Segovia, pues los que contrataban a la cuadrilla de los talaos, sin ir más lejos, para que estuvieran presentes en la procesión de la Almudena. Cuando esta asociación dejó de organizar aquellos actos, durante cerca de 10 años fue la Asociación Cultural Arrabela que contrataba a la Asociación Cultural Los Talaos para que estuvieran presentes en el y aportamos todos nuestro grano de arena, primero para que en el Centro Cultural Nicolás Salmerón se creara la primera escuela de dulzaina en Madrid. Cuando cambió la dirección del Centro Cultural Nicolás Salmerón, el instrumento que era tan apreciado pasó a ser una molestia para el centro. Y luego el propio Félix Sánchez fue de un lugar a otro hasta donde tenía como finalmente ahí en la Chopera, donde vivía él, en caso de la Chopera, pues encontró ahí algún apoyo en el distrito de Aranjuez. Pero el ayuntamiento como tal, lamentablemente, jamás ha potenciado la actividad. Perdona, pero luego sí, en la escuela donde ocurrió los talaos fue en el centro norte. Ahí sí, ahí nos pagaba el ayuntamiento, yo como monitora de danza y ellos como el único ayuntamiento de Madrid fue la Junta. Ahí nos estuvo pagando y luego a Javier, y ahí fundamos Madrid. Pero la escuela, primero fue la escuela de dulzaina. Yo empecé a aprender y como me pareció tan difícil, dije, por mí es el baile y dije, por mí baile. Bueno, vamos a ver. Nos estamos dando lo he dicho así tal cual porque lo he leído varias páginas. Pero tomo. No, simplemente vamos. Sí, el ayuntamiento como tal no ha organizado nunca este tipo. Han sido las entidades y las asociaciones madrileños, madrileñistas o castellanistas las que han dicho queremos hacer tal. Luego sí, el ayuntamiento lógicamente ha colaborado, ha aportado, ha cedido los permisos, etcétera, etcétera. Pero tal como han vestido la frase, pues no han sido organizadas por el ayuntamiento. Era simplemente esa máquina. Perfecto, te lo agradezco. Pero de distritos, como pero de todas formas, las administraciones públicas lo que han hecho han sido en su momento pues ser receptivas, por ejemplo, al festival que se organizó cuando falleció Agapito Marazuela en el año 83, nos pusimos en contacto con la Junta del Distrito Salamanca y en el Palacio de los Deportes organizamos allí y pues participaron los talaos y todo esto. Entonces, pero vamos, que las cosas no es lo mismo organizado porque con la colaboración de... Lo tomo. Uno de los grandes problemas que tiene Madrid, que yo creo desde el punto de vista ajeno al mundo, que uno de los grandes problemas que tiene Madrid es que las autoridades no hacen, como en otras partes de la península, que dices tú, no hacen nada para que las cosas de Madrid se sigan manteniendo. Pero Madrid, Segovia, Ávila... Madrid también. Sí, para ponerlo de manifiesto. Bueno, eso es así. Y bueno, pues lo que he comentado de la red de la URESCO, no sé si fue primero la URESCO o la Angelina, pero viene más o menos de la misma época. Y el Auresco es una derivación de un baile comunal. Y ahora, a principios de 1919 se convirtió en el baile de rock que es ahora. Pero es una entradilla. Es una entradilla. Es una entradilla de Victoria como la entradilla de la Castalia, que significa que no solo el Auresco es la mano derecha. Porque tiene etimología de dar por casa. Sí, pero tiene que ver con la horrera que se echa al palacio. Sí. Y porque tiene, al principio lo van llevaban dos
Bernardo Cansaris, el de Resta y el arquitecto de la izquierda o la derecha, o el de delante y el de atrás. Entonces, pero vamos. Pero yo creo que sí. la idea es que ajena. Que intentaréis hacer un poco más de publicidad a estos encuentros, porque no tiene mucho sentido que estemos aquí los que siempre estamos. ¿Cuántos alumnos hay aquí ahora mismo? ¿Tú, que cuántos alumnos hay? En la medida que estamos El que está con la cámara. en la medida Esto no puede ser, pero tú esto no puede ser porque no es solución al problema de acceso. Sí, es cierto, pero también estamos en un contexto social determinado y en una facultad y en una universidad que es la que es, y es que propiamente la gente de Madrid, y yo lo digo yo como madrileño, que estos temas los conozco desde hace un poco, desde hace algunos años. Esto nos enseña en las escuelas, esto ha perdido también, digamos, una transmisión, aunque sea testimonial en las familias de manera oral. El hecho es que el común de la población no conoce, digamos, lo que es su legado patrimonial en este aspecto de la cultura popular. Y esto hay que darlo, por supuesto, y es que además tampoco hay interés. Y entre los jóvenes es también así, incluso entre buena parte de los estudiantes, por ejemplo, aquí en filosofía o en antropología, que hay alumno de antropología en la sala. Que ahí tendría muchísimo más sentido un interés de cara a la etnografía. Si aquí les da igual que se hagan este tipo de eventos, allí estaría mal visto. Y es una facultad en la que se imparte antropología social y cultural. Lo más seguro es que estaría mal visto. No lo digo yo, pero bueno, así que al caso nos ponemos en ese contexto. No sé, por lo general no se conoce y en cualquier caso no hay interés, de manera que claro, nosotros como estudiantes nos estamos esforzando todo lo posible en la medida en que tengamos capacidad y tengamos fuerza, y lo he comentado al principio, de que esto se difunda todo y a todo lo que pueda llegar, a toda la gente a la que pueda llegar, y poco a poco, entiendo yo, pues manteniendo estas actividades como hacemos todos los que pertenecemos a algún tipo de asociación cultural que estamos aquí en esta sala, poco a poco se va haciendo un pozo, poco a poco se va llegando a más gente, poco a poco se van incorporando gentes completamente entregadas al cultivo y a la manutención y difusión de esto que es nuestra cultura. Y entonces, digamos, lo que nos toca es seguir en esa lid y seguir en esa lucha todo lo que se pueda. Y en la manera en que se pueda también ir implicando, digamos, pues desde el estudio más académico, pues a gente que sea estudiosa, digamos, de las disciplinas de la antropología, de la etnografía, etc. Y bueno, pues eso es por donde hay que tirar, y eso es lo que estamos empeñados en llevar a cabo en la medida de nuestras fuerzas. Quería hablar. Sí, hable. Yo personalmente a mí, y bueno, lo poco que conozco, porque yo también llevo un poquito tiempo en el mundo de la dulzaina, bueno, solo 12 años. Pero bueno, claro, que voy. Que la ventaja de estar en Madrid es, hay una ventaja, que es que hay mucha gente, pero hay un inconveniente, que se nos ve muy poco por esa gente. Y de todas maneras, lo que hemos visto hasta ahora y el impacto que tenemos es mínimo, porque aparte de no recibir apoyos, salvo de las casas regionales y de gente, de asociaciones o gente que interesada, pues también está la competencia. Y la verdad, el trabajo, la música tradicional, la dulzaina y bueno, cualquier instrumento tradicional, pues se queda diluido en la sociedad, porque ahora la moda, el estilo, las ciencias de la comunicación, el internet, y eso pues va por otros derroteros. Entonces, yo creo que hay que estar agradecido el trabajo que hacemos o lo que intentamos hacer para que no se pierda. Y suerte, que yo creo, en mi opinión, que como ha contado Javier, de 90 y tantos hacia acá, hay como un resurgimiento y hay mucha gente que tiene bastante afición. Es decir, yo conozco gente con 18 o 20 años
que tocan la dulzaina como unos demonios y que se saben todo el repertorio de la música tradicional a vida y por haber. Entonces eso es lo bueno. Lo malo que es que los tiempos no acompañan para hacer este tipo de cosas. Eso es así. Entonces, nada, eso es lo que, desde mi punto de vista, es lo que pasa. Estaría muy bien que se diera más difusión. Nosotros tenemos un blog, una página web, un Facebook y bueno, pues día tras día pues tenemos, se nos van sumando gente como amigos, pero bueno, gente que te siga o que esté verdaderamente interesada, pues hay muy poca. Pero a verla, hayla, que es la fortuna que hay ahora. Porque ya te digo, en el mundo de la dulzaina, en los años 70, 80 prácticamente estaban los de la última generación del siglo pasado y se pueden contar con los dedos de la mano. Y ahora, afortunadamente, hay gente muy joven y con unos conocimientos tremendos y que toca la dulzaina y que sabe prácticamente de todo. El mundo de la dulzaina, del repertorio tradicional. Y eso hay que agradecérselo a Laos, a esta gente que ahora no me acuerdo el nombre, a las escuelas de diputaciones, son normalmente bueno, pues diputaciones de Segovia, Soria, Villarreal, que sí que han apoyado. Pero aquí en Madrid nunca ha habido diputación, nunca ha habido, digamos, presupuesto para este tipo de cosas y así nos va. Pero bueno, hacemos lo que podemos para por lo menos mantenerlo. Nosotros hacemos, bueno, como Grupo Majerín, hacemos 4 o 5 salidas al año y 3 de ellas aquí en Madrid, en eventos fijos. No, sí, yo conozco, sí, es que si somos los mismos, sí, ya, que yo no... pero afortunadamente... Todo lo que me cuentan lo sé, porque es que estamos todos juntos y... Claro, pero lo bueno no es perderlo, si lo bueno no es perderlo. Claro, tío, me alegra que estáis esperanzados, que tengáis tanta esperanza. En Madrid es muy complicado, muy complicado. Yo quería deciros, o sea, que desde mi perspectiva, que llevo en el mundo de la música tradicional la retorta de años, en Madrid se le ha dado la vuelta a la tortilla. No existían en Madrid más que los 4 dulzaineros segovianos que tocaban en la mitad norte y que tocaban exclusivamente contratados para la fiesta de tal pueblo, tal día, en tal sitio. La mitad norte de Madrid era Segovia. Que se cagan del siglo XX. Claro, sí, pero por esas zonas se mantenían esas tradiciones. No, bueno, la cuestión está que hasta 1833, pues casi un tercio de la actual comunidad madrileña ha pertenecido a la histórica ciudad de... O sea, la Universidad de Ciudad y Tierra de Segovia. Otra proporción a Guadalajara y un poquito menos a las tierras de Toledo y tal. Y Madrid, lo que es Madrid, el cinturón industrial, fue una ciudad castellana, vamos, una villa castellana independiente, autónoma, en litigio permanente con Segovia. Sí, eso sí, por las tierras de Guadalajara y tal. Pero bueno, de todas formas es innegable que la vinculación con las tierras de Segovia es uña y carne. Y entonces han sido... Pero vamos, lo que quiero decirte que, o sea, la segunda mitad del siglo XX era un desastre y esto se ha dado la vuelta a la tortilla y ahora mismo hay una nube de dulceineros en la ciudad de Madrid. Aparte de vosotros está la escuela de Plaza Castilla, lo de Aluche y un montón de gente de cuadrillas por ahí en alguna localidad y bueno, como Sevilla, en el Polián y tal. Y hasta tal extremo que aquí los colectivos y los grupos de folclore, que a toda la música que antiguamente era de castellana se había sustituido por música de cuerda. Pues estamos llegando ahora, se le ha dado la vuelta a la tortilla y ahora lo que hay dificultades es en encontrar gente que te toque el laúd o la bandurria. Guitarra menos, pero o sea, ahora mismo que las cuerdas de Puxelpúa, que eran las que funcionaban aquí, y había rondallos, estudiantinas, tunas y demás, pues ahora te los encuentras ni debajo de las piedras, que era lo que pasaba antiguamente con los dulceineros. Entonces en ese sentido, sí. Podemos tirar con los institucionales, pues ya sabéis, estamos en vuestro colectivo que nos encontramos en la romería, no sé qué, ahí están los intentos del encuentro de dulzaina que va a ser en el Paseo del Prado y son mínimos intentos que a veces tenemos algún apoyo y cuando tienes un apoyo institucional son 4 monedas que no te dan ni para pagar el transporte ni la ayuda como entonces, se trata no de llorar, sino de, oye, partir de una situación y con la medida de mis posibilidades hago lo que puedo, funciono y la gente se va a la alegría
la que quiera. Pero lo que sí, nosotros, por ejemplo, en la asociación ahora estamos intentando es visibilizar a las abogadas, a los baños y tal, nuestra cultura popular en la que quiera que se sume, con mayores o menores apoyo, y ahí está la historia. Cada una de nuestra faceta, pues vamos funcionando como podemos. ¿Sabes algo, no? Sí. Bueno, presenta tú el cuaderno. Teníamos preparado una pieza que la que vamos a hacer voces. Creo que estábamos hablando de la evolución de la Dulzaina y del Dulzaina y da gusto escucharla. Y es que la Dulzaina empezó a morir por este tipo de piezas, pero ahora volvemos otra vez a Lorenzo Sancho con la homogeneización del instrumento, pues es una gozada tocar y si escucháis a la Escuela Plaza Castilla tocando piezas grupo, bailables. No, El mambo. Bailables a 3 voces o clásicas piezas de orquesta, pero 4 dulzainas, es todo. No, estupendo, pero sí. Perdonad, ¿conocéis la escuela de Guadarrama? ¿La escuela de Guadarrama la conocéis? Sí. Porque yo me he quedado encantada la última vez que lo De Edu. Lo lleva Edu Contreras. Edu Contreras, está de profesora. Sí, yo es que los estuve escuchando y me quedé sorprendidísima, porque en Guadarrama no había nada. Es que ya no tocamos la vamos como lo que haga falta, no volver, porque estamos en un grupo de X, lo mantenemos y seguimos siguiendo tocar. Pero está sabiendo esta gente que con 20 años tiene solfeo, con 20 años vamos, no te pierdes detalle de absolutamente de nada y asimilan las piezas de una manera, las piezas y la manera de tocar. O sea, que merece la pena escucharlo, que luego dices, coño, ¿por qué la Dulzaina tuvo ese bajón? Bueno, pues que porque no hubo alguien que hiciera las dulzainas para tocar entre ellas, hasta ahora, hasta hace 20, 30 años. 40. 39. Que tengo yo una dulzaina del 77 de Lorenzo. Pues a partir de ahí fue cuando empezaron era de las primeras, pero seguía viendo por cierta dificultad. Es que también, bueno, a mí me gustaba la dulzaina, pero no había dulzaineros. Y se han ido desarrollando a la par que la dulzaina, pues los dulzaineros vamos asimilando también este tipo de piezas. Vamos. Oye, perdona, vimos los próximos eventos. Sí, claro. Se me olvidaba, aprovecho para anunciar la próxima sesión, que como digo, será la próxima sesión será el sábado 18 de noviembre en la Casa Soria Madrid, que está la carrera de San Jerónimo, sí, al inicio de la carrera de San Jerónimo, saliendo un poco más de la Puerta del Sol a la izquierda. El número no lo tengo aquí, pero bueno, preguntan que no tienen pérdida. Y el sábado 18 de noviembre a las 7 de la tarde, en el salón que tienen arriba, en la Casa Soria, ahí es donde lo vamos a hacer. Y bueno, pues ya está. Una cosa. Esta sesión la va a dar el grupo Raíces de Cenicientos y va a consistir fundamentalmente, digamos, una representación de algunas costumbres que había en este pueblo. Van a tocar, y no solamente van a tocar, sino aparte de bailes, etcétera, digamos, pues van a representar pues, algún tipo de cotejo, etcétera. Y simplemente eso, venga. ¿Ya lo ves a Madrid? Muchas gracias a vosotros por estar aquí, muchas gracias a todas las partes, porque esto hay que darle trabajo a esta cosa. Bueno, mientras nos colocamos simplemente pues para por esto voy a presentar la pieza, simplemente para marcar
digamos, de resurgir, y hay compositores y hay músicos que se dedican a componer piezas solo para dulzaina. Entonces, bueno, pues prueba de ello es el maestro Castán, que es de Valladolid, José Luis Castán, compuso hace unos años una pieza que se desmarca un poco de la música tradicional, pero sí que está vinculado con el baile. Y sin más lío, pues es el cabaret folk del maestro Castán. Vamos a ver.